Sí, estamos grabando. Shalom a todos. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es un tema también que no está muy visto en general. El título bueno, que se me ocurrió es la Torá del Sinaí versus la Torá de los profetas, de los Nebim. No es que la Torá esté en contra de los Nebim o no, en contra en contra de la Torá, pero bueno, hay algunas cosas que a veces no se explicitan y que llevan a hacer cierto tipo de razonamientos. Vamos a empezar. Para empezar, sepamos que lo que es el evento del Sinaí, la teofanía del Sinaí, la comunicación de Hashem, de Dios con el pueblo, y con Moisés presente, el día de la entrega de la Torá, ese evento, excepto en la Torá y excepto solamente en un par de versículos del libro de Nehemías, en el capítulo 9, está ausente de todo el Tanaj. O sea, no figura en ningún otro sitio, fuera que la Torá y un par de versículos de Nehemías, el capítulo 9, versículos 13 y 14. Es decir, que la revelación en el monte Sinaí, que se presenta en Devarim, como lo estamos viendo estos últimos tiempos, que estamos leyendo en versículos 9 y 10, donde Moisés advierte a los israelitas que no se atrevan a olvidar cómo el Señor les habló desde el fuego que ardía desde la cima de las montañas hasta el corazón de los cielos, etcétera, etcétera. Esto no se vuelve a repetir luego. En el resto del Tanaj, este evento prácticamente queda totalmente ignorado. Ni siquiera se cita la entrega de la Torá en los Teilim, en los Salmos. Eh, sí se alude a otros detalles, digamos, del éxodo de Egipto, así se cita, claro. Por ejemplo, en el Salmo 136, dice que Dios condujo a Israel a través del desierto, pero no dice que ese marchar por el desierto incluyó la revelación en el monte de Sinaí. Eh, Recordemos que incluso en Breishit, que sí Dios le anticipa a Abraham en el capítulo 15 de Breishit, de Génesis, le anticipa que habrá un éxodo, que serán esclavos en Egipto y tal y cual, pero no le dice lo de la revelación de Moisés, que se presentará otro, que en fin, no hay ningún anticipo, como sí lo hay del éxodo de Egipto. Entre los profetas también está ausente. O sea, ni los profetas, ni Yoshua, ni el libro de José, ni en Samuel, y en Jueces se nombra Sinaí, bueno, como recordamos en el canto de Débora, pero como lo que dice es que Dios salió de Seir, salió de Sinaí, pero tampoco habla del Matán Torah, ¿no? De la entrega de la Torah. O sea, no se habla por ningún lado, excepto en esos dos sitios que le dije. Incluso cuando vimos hace algunas semanas en el capítulo 33 de Bamidbar de Números, casi cuando termina Bamidbar en Masei, viajes, si recuerdan, habíamos comentado de que llamaba la atención que se nombran un montón de sitios donde pararon los hebreos a lo largo de esos 40 años, pero no se nombra el monte Sinaí como una parada importante, ni siquiera se lo nombra, ahí en la Torah misma, ¿no? Entonces le estoy juntando todas estas curiosidades, digamos, ¿no? Agrupando las curiosidades. Sí se hace referencia al cruce del mar, se hace referencias a la provisión, a que siempre había agua, que había incluso dátiles en Elim cuando salieron de Egipto.
y otros eventos aparentemente menores, digamos, ¿no? Que la revelación, pero la revelación sigue sin nombrarse. Y justamente, como les decía antes, solamente en Nehemías, en el capítulo 9, es donde, que es mucho más tardío, esto es a la vuelta de Babilonia, ¿no? En la reconstrucción del segundo templo, es cuando se cita de vuelta con una referencia a la historia del monte Sinaí como un resumen, ¿no? Como parte de un resumen histórico donde se incluye la revelación de Dios. Entonces, ¿qué podemos ver aquí, no? Que, digamos, en la mayor parte de este libro que estamos mirando ahora, de Borim, el quinto libro de la Torá, como sabemos, se suele atribuir a la última época del, del primer templo, ¿no? Del rey Josías, poco antes, o sea, menos de un siglo antes de que Babilonia destruyera el templo y destruyera Jerusalén. Eh, o sea, que es de aquel libro famoso que sí citamos muchas veces, que encontraron en el, en el templo y que Josías lo leyó, lo hizo leer en público y tal, ¿no? Era, dice el libro, la Torá de Moisés, el libro de Moisés. Eh, es decir, que se supone que también es probable que Israel haya conocido esto, lo que dice de Barim, ¿no? De la entrega de la Torá, incluso a finales del primer templo. Pero no hay ninguna otra, esta es una hipótesis que el Tanaj no nos lo confirma, no nos habla de esto, sí nos habla de Pesaj y Yoshiao cuando, cuando encuentran este libro en el templo habla del Pesaj y que recuperan el Pesaj, pero no nos habla del Matan Torah. En realidad, recién cuando se hizo el canon de la Torá durante la época del segundo templo, a unos siglos más tarde, la tradición de dictar la ley en el Sinaí se volvió un conocimiento común, ¿no? Ya se incorporó, ¿no? Cuando se hizo el canon, como decía. Eh, podemos ver también otro dato curioso, que la Torá tiene, como lo vemos también ahora en Devarim, pero también ya lo vimos antes en libros anteriores, desde el Éxodo, nos habla siempre de Pesaj, de la festividad de Pesaj, nos, nos habla de Sukkot, que por lo que parece, según los investigadores, era el festival quizás más importante y que incluso era en Sukkot cuando se festejaba el fin de año, porque era el fin de la cosecha. Se unía el fin de año con el fin de la cosecha. Pero bueno, estas son interpretaciones más modernas, pero y solo en el periodo del segundo templo también se transforma Shavuot, que sí existía en la Torá como las primicias, ¿no? Las fiestas de las primicias, cuando termina el conteo del Homer, se ofrecen las primicias, pero solo en el segundo templo, en esa época, es cuando se une Shavuot para conmemorar el Matan Torah, que es lo que ha quedado instituido desde entonces, ¿no? Pero antes que eso no existía. Claro, estas son muchas ausencias, ¿no? Que esté ausente la teofanía del Sinaí en todos estos registros, eh, podrían darnos a entender que las leyes no se derivarían de un único acontecimiento, de una teofanía divina pública y única, en que se dieron las leyes todas juntas antes de entrar en la tierra, en medio de, sabemos, fuego, trueno y tal, sino que la ley surge a través de generaciones sucesivas de profetas, incluso también de sacerdotes, de Corim, ¿no? De Nebim y de Conim, que las comunicaban a la gente de forma
circunstancial, ¿no? Paulatina, se iban incorporando de a poco, ¿no? Es decir, se puede decir, si las leyes se derivan de múltiples, una infinidad de coanim y de profetas en distintas generaciones, eh, entonces podríamos decir, tal vez nos sobraría la revelación única del Sinaí. Y si tendríamos una revelación única del Sinaí donde se dio todo, nos sobrarían los profetas. Porque los profetas tampoco citan al Sinaí. O sea, los profetas no citan para nada a la teofanía del Sinaí, ningún profeta la cita. Hablan, sí, del desierto, del cruce del mar, en fin, como decía, de los salmos, ¿no? De la larga marcha, del éxodo y todo eso, pero no hablan del evento del Sinaí, de la entrega de la Torá. Y la idea esta de que las leyes y estos reglamentos fueron dados a Israel a través de los sucesivos Nebim, de los profetas especialmente, hay algún que otro pasaje que lo insinúa, por ejemplo, en Daniel 9, versículo 10, encontramos la frase: no hemos obedecido la voz del Señor nuestro Dios para seguir sus enseñanzas que nos dio de la mano de sus siervos los profetas. Es decir, Daniel habla de los profetas, no habla de un profeta, no habla de Moisés, que nos transmitió lo que Dios a él le había dicho, no se habla de los profetas. Pero más que Daniel, el que más llama la atención es Yehezkel, Ezequiel, que él enumera muchas leyes entre los capítulos 40 y 48, sin hacer ninguna referencia a que estas leyes provienen de Moisés o de la Torá incluso. Según bueno, cuando hicieron el canon, los rabinos, según se cuenta la tradición, estaban en la duda si poner a Ezequiel, al profeta, nada menos que a él, dentro del Tanaj, porque ofrecía puntos flojos, ¿no? Porque contradice incluso algunas normas de la Torá de Moisés. Esto está en el Masejet Shabbat, en el capítulo 13, en el Talmud, está puesta esta duda, ¿no? Con Ezequiel, con Yehezkel. Pero esto no quiere decir que él estuviera polemizando, digamos, con la Torá de Moisés. Lo más probable era que esa Torá, bueno, lo más probable no, cuando Ezequiel estuvo trabajando en lo suyo de profeta, la Torá todavía no estaba canonizada, ¿no? Porque él fue, recordemos, el profeta que actuó en Babilonia. Simplemente él estaba siguiendo la tradición de los profetas que citan a Dios, o sea, que hablan en nombre de Dios y legislan, digamos, establecen pautas. Eh, con Samuel pasa algo parecido, que fue muy anterior, ¿no? Samuel tampoco cita la Torá de Moshe en sus afirmaciones. Por ejemplo, tenemos en Samuel 1, 10, 25, que él le dijo a la gente que la reglamentación de la realeza y le escribió en un libro y lo puso delante del Señor. O sea, directamente él hablaba con Dios, ponía las leyes en el templo, pero él también eh, disponía de su criterio, de su inspiración divina para establecer las normas, ¿no? O sea, no hay, como le decía, no hay referencias a la Torá de Moshe en Samuel. Ni a ningún indicio. Incluso cuando trata sobre Amalek, en Samuel 1, capítulo 15, en el primer versículo dice: Samuel le dijo a Saúl: yo soy el que Adonai envió para ungirte rey sobre su propio pueblo, por lo tanto escucha la orden de Adonai. Estoy imponiendo el castigo por lo que Amalek le hizo a Israel por el asalto que hizo en el camino cuando subían de Egipto. O sea, aquí Samuel sí está recogiendo la tradición, la salida de Egipto, que efectivamente, tal como lo leímos en su momento, Amalek fue el primer enemigo que lo atacó, digamos, al pueblo, a los Bnei Israel, pero no nos dice nada, dice: ay, ahora ve, ataca a Amalek y proscribe todo, en fin, las órdenes que le da de que destruya a Amalek, pero de vuelta no nos habla nada, ni una línea, ni una alusión al pacto del Sinaí. Él
cita, como decía Dios, de forma directa y no expone como argumento, digamos, para convencer a la gente la procedencia de la Torá dada en Sinaí. No habla para nada de eso, ¿no? Sino que incluso este mandato de atacar a Amalek viene de una fuente personal de Samuel con Dios. Y punto. Es decir, los profetas en general, Samuel fue, como dicen, también fue juez y profeta al mismo tiempo, eh, tienen la autoridad sin aludir en general, bueno, en general y en particular, ninguno de ellos, a una revelación como la de Sinaí. Es decir, en la Torá estamos viendo que Dios autentifica la legislación divina a través de Moisés como líder del pueblo en esta convocatoria de Sinaí, en cuyo contexto el pueblo escucha el pronunciamiento de Dios, ¿no? Y que esa experiencia, esa teofanía, ese contacto directo con Dios en asamblea, es lo que garantiza que las leyes de Moisés, lo que se llama la Torá de Moisés o los libros de Moisés son las leyes de Dios y no otras. Pero no hay ningún evento especial que cite Samuel, como decía Ezequiel, o otros profetas, digamos, se basan únicamente en la autoridad y en la confiabilidad que los profetas pueden merecer ante el resto de la gente. Y entonces aquí podemos asistir a otra interpretación o a una lectura de que la teofanía del Sinaí se pudo haber presentado, y por eso se presenta también tardíamente, como les decía, poco antes de la destrucción de Jerusalén por los babilonios, como una limitación a la autoridad de los profetas. ¿Se acuerdan que Josías decía que, bueno, que está, aparte lo estamos leyendo ahora en Devarim, que solamente el culto se podía hacer en un solo templo, que es el de Jerusalén, que se eliminaban los lugares altos, el hacer sacrificios en cualquier parte? Bueno, aquí hay algo parecido, se unifica toda la ley en la entrega de la Torá en Sinaí y un poco desautoriza parcialmente a los profetas, ¿no? Tenemos que ubicarnos un poco en la época. Eh, de hecho, estamos leyendo en el libro de Devarim continuas advertencias, bueno, y también lo vimos anteriormente en la Torá, a los falsos profetas. O sea, ¿cómo distingues un falso profeta de un verdadero? En fin, hay toda eh, una, eh, una sombra de duda que se arroja sobre las profecías, ¿no? Todo lo que no sea la Torá de Moshe que vino en Sinaí es como que queda al menos veladamente en entredicho, ¿no? Y lo vimos ahora hace poco en el capítulo 13, donde dice que aquello famoso de que no se debe ni agregar ni quitar. No se debe ni agregar ni quitar, quiere decir que si los profetas cambian algo, o otros intérpretes posteriores cambian algo, entonces están incurriendo en una desobediencia, digamos, a lo que la Torah manda, ¿no? Entonces, de acuerdo a esa idea de Sinaí, digamos, si la Torah es, digamos, de una sola vez, a priori y absoluta, si no se revela sucesivamente en respuesta a las realidades de cada generación, entonces, digamos, se puede decir que los profetas y sacerdotes es una tarea secundaria la que tienen, porque ellos tendrían que apoyar la ley de Moisés, de la que nunca hablaron, ¿no? Pero estarían subordinados a ella. Digamos, podríamos suponer que no todos los sacerdotes y profetas veían favorablemente las afirmaciones de que la Torá
mosaica, la de Moshe del Sinaí, es una fuente necesaria, pero más que necesaria, suficiente. Esto seguramente los profetas habrían luchado o habrían discutido, ¿no? Tal como eran por su poder y autoridad y no aceptar pasivamente la Torah, ¿no? Hay como una especie de tensión entre la autoritaria Torah de Moisés y la voz del profeta que quiere tener su propia voz. Quizá esto podemos unirlo a lo que sucedió después, que se dice que después del segundo templo ya no hubo más profetas, queda la Torá nada más, porque queda toda la historia hasta de Moisés, que incluso lo que decíamos en muchas oportunidades, que dio bueno, la última vez que hablamos en esto, que dio la Torá, no solamente la escrita, sino que dio la oral, que dio todo, entonces ya no, los profetas su misión queda un poco desdibujada, ¿no? Como si fuera solamente un agregado poético, bonito, bien redactado, una literatura fantástica, pero que no, fantástica en el sentido de lo bueno, casi estético más que nada, pero que lo fundamental está en la Torá del Sinaí. Digamos que la voz profética podía ser incluso peligrosa, ¿no? Porque uno, como decía antes, nunca puede estar seguro de que un profeta le va a decir lo correcto y desde el punto de vista de la autoridad, de los reyes del Cohen Gadol, de los poderes dominantes, de la profeta nunca se puede estar seguro. Igual nos sale algún heterodoxo que nos da vuelta al tinglado y tenemos y a ver qué hacemos, ¿no? Digamos que se podría pensar eso, ¿no? Así, hablando mal y pronto. El rey, por ejemplo, cuando se nos dice acá en Devarim 17 que el rey, que ya lo leímos, debe leer la Torá todos los días de su vida, en cierto modo, con esto, Devarim reemplaza al papel del profeta como instructor del rey, ¿no? Porque dice, no hace falta que consultes a un profeta, tú te lees la Torá todos los días y ya está. Es como también presenta esta ambivalencia, ¿no? Claro, como por ejemplo el caso de Natán, cuando lo critica a David por lo de Betsabé y Urías, en fin, digamos, cada rey tenía su profeta que lo ponía en vereda, ¿no? Con sus yerros, con sus transgresiones. Entonces, según esto se puede interpretar, ¿no? Con esto de Barín que dice que tiene que leerla, bueno, tranquilo, tú te la lees, haces lo que dice la Torá y no, y chao profeta. Eh, el profeta Zacarías, que fue uno de los últimos, de Jarea en hebreo, incluso que ya en la época avanzada del Segundo Templo, continúa refiriéndose a las leyes de los tiempos del Primer Templo como eh, o sea, poniendo en boca de Dios, dice, mis palabras, eso está en el capítulo 1:6, dice, pondré mis palabras y leyes que mandé a mis siervos los profetas, que dice Dios. O sea, no dice que mandé a mi siervo Moisés, a mis siervos los profetas. O sea, que sé que todavía, al final de la época de los profetas, todavía había una cierta rechazo, aunque ya era conocido, ya estaba en trance de ser canonizada la Torá. Sin embargo, aún así, el caso de Zeharia manifiesta un negarse, o al menos implícitamente, a que la Torá le defina qué es lo que él tiene que decir, ¿no? Eh, y esto también puede explicar por qué otros textos tardíos guardan igualmente silencio sobre esta teofanía del Sinaí, incluso aún conociendo la tradición, ¿no? Eh, la lucha que se describe aquí es esencial para la formación de cualquier sociedad, ¿no? Las sociedades siempre desean estabilidad, permanencia,
y la canonización de la historia en su momento, del Tanaj, refleja este intento de estabilizar, ¿no? Dejémonos de gentes que no podemos controlar y pongamos una ideología, una religión, una interpretación que pueda controlar el proceso, ¿no? Que le dé una cierta estabilidad. Pero bueno, como sabemos, por evidencia, experiencia histórica de toda la humanidad, jamás ninguna ley escrita puede abarcar todos los problemas posibles. O sea, en todo momento siempre surgen cosas nuevas, ¿no? Nuevos problemas que no se abordaron o fallos en interpretaciones anteriores. Y por eso están los profetas, para los profetas y los intérpretes posteriores, ¿no? Para reafirmar esta autoridad creadora, esto que se llama en hebreo el Hidush, o sea, que en cada generación se pueda renovar, ¿no? Aceptando la tradición y aceptando y recreando la historia, eh, incluso no recreando la memoria, sino recordando, que no es lo mismo memorizar que recordar, ¿no? Sino que es activar el recuerdo y a la vez darle un nuevo cariz sin perder su esencia, acorde con los tiempos. Y bueno, yo creo que parece ser que esta lucha en sí siguió permanentemente en el pueblo de Israel, siguió a lo largo de los siglos, está ahí, y sigue hoy también, ¿no? La lucha entre los que quieren fijar algo para siempre y que, como decía aquel, acá creo que Guerra decía, el político decía, el que se mueve no sale en la foto, más o menos hacer eso, una foto fija, y los que quieren o los que impulsan a los cambios y que provocan y que cuestionan y que a veces los echan, le hacen el jerem, luego lo vuelven a aceptar, en fin toda la historia que sabemos, ¿no? Pero bueno, quería dejar más o menos, dejar reflejado este, esta mirada que bueno, me parece que va a dar que hablar bastante, o va a dar que pensar bastante a quien escuche esto. Bueno, Yanato va de vuelta, voy a parar la grabación y hasta la próxima.